Buenas tardes, chicos. El día de hoy, por cuestiones personales, no podré estar con ustedes en clase, sin embargo, les dejé grabado este pequeño video para explicarles el tema de cosmovisión, que es lo que sigue en nuestra planeación. Entonces, en la clase pasada lo que estuvimos hablando fue un poco sobre el tema del lenguaje y cómo influye en el conocimiento. Y también estuvimos viendo un término que es el de visión del mundo. Cuando veíamos este término, pues solo lo vimos como muy por encima, porque en realidad no es un concepto que sea demasiado extenso. La visión del mundo la podemos resumir en que es la forma en la que comprendemos el mundo, la forma en la que vamos a hacer propias esas experiencias que quedamos en la clase, en las clases anteriores, que van formando nuestro conocimiento y nuestras ideas sobre cómo comprendemos todo lo que nos rodea. Entonces, a partir de ese término de la visión del mundo, es como surge este otro concepto que es el de cosmovisión, que es un poquito más amplio. El término de cosmovisión se refiere a una percepción general del mundo, pero va un poquito más allá, es un poco más complejo. Por cosmovisión podemos entender un sistema de creencias o de pensamientos que se van formando a través de las experiencias, como mencionábamos en un principio, pero que no nada más es lo que experimento, sino también las ideas y la forma de interpretar estas experiencias. Entonces, dentro de la cosmovisión entran aspectos de la vida que son tan relevantes como las creencias, los ideales, tanto personales como políticos, morales, estéticos, también los principios que van a regir a nuestra vida, a nuestro comportamiento, es decir, las normas morales que seguimos y que respetamos para nuestro propio comportamiento y para valorar también el comportamiento de las otras personas. Entonces, por lo tanto, también esto incluye la valoración de cómo vamos a evaluar las cosas materiales o las cosas espirituales que nos rodean y qué tanta importancia le vamos a dar a este tipo de cosas. Para este concepto de cosmovisión se forma de diferentes factores. Hay algunos autores que incluso mencionan que estos factores no son como parte de una composición, es decir, no es que sean elementos que forman a la cosmovisión, sino que son clasificaciones. Sin embargo, cuando lo vemos un poco más a detalle, realmente sí lo son, son elementos que conforman a la cosmovisión. Entonces, el primer elemento o el primer factor que conforma la cosmovisión es el personal, o sea, cómo yo voy a entender la vida. Para que les quede un poquito más claro, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que hay dos gemelos en una misma familia que todo el tiempo van a la misma escuela, que todo el tiempo tienen acceso a los mismos recursos, a la misma ropa, a la misma comida, tienen la misma familia, tienen los mismos amigos. Prácticamente podríamos pensar que todo en la vida de esas dos personas es igual, porque tienen la misma edad, tienen el mismo todo. Sin embargo, esas dos personas van a comprender el mundo de maneras diferentes. Entonces, cada experiencia que tengan esas dos personas va a ir definiendo una personalidad diferente de la otra persona. Por lo tanto, van a entender el mundo de una manera diferente y van a tener una cosmovisión que sea propia. Después, nuestro segundo factor es el cultural. Obviamente una parte muy importante de cómo vamos entendiendo las cosas que nos rodean es a través de nuestras costumbres o creencias. Esto sobre todo afecta en la parte social y de de nuestro comportamiento en cuanto a esas tradiciones que tenemos, porque evidentemente dependiendo de la región o del grupo al que pertenezcamos, vamos a tener ciertos parámetros de comportamiento que no son iguales que los de otra cultura. Para que se les quede un poquito más claro qué es esto del factor cultural, veámoslo también con un ejemplo.
Las personas en México, o por lo menos la mayoría de las mujeres, estamos muy acostumbrados en México a utilizar cualquier tipo de ropa sin ninguna distinción. Utilizamos pantalones, utilizamos faldas, utilizamos vestidos, utilizamos shorts, lo que sea. Y está bien. En cambio, hay otras culturas, como por ejemplo puede ser los países árabes, en donde las mujeres no tienen derecho a vestir como ellas quieran. Por lo tanto, pues tienen una limitación cultural y su manera de entender la vida es que esas mujeres deberían, de acuerdo a esa cultura, vestirse de cierta manera. Por lo tanto, también cambia la manera en la que entienden las cosas. Para ellos, que están acostumbrados a vivir de esa manera, va a ser extraño la manera en la que vivimos, de igual manera que para nosotros es extraño la manera en la que viven y no comprendemos del todo por qué tienen esas costumbres, salvo que las compartamos. Entonces, este factor cultural pues también va a afectar la manera en la que nos comportamos y va a afectar obviamente también la ideología que tenemos y nuestra cosmovisión. El siguiente factor es el de una época. Una cosmovisión de una época a otra va cambiando demasiado. Véanlo incluso con este momento que estamos viviendo de la pandemia. El hecho de que nosotros tengamos ahorita la posibilidad de seguir tomando clases, incluso, por ejemplo, en este caso, yo les estoy dando clases a pesar de que no estoy presente y esto lo hago porque tengo la tecnología para hacerlo y porque tengo la facilidad en este momento histórico de poder hacer esta clase de esta manera. Sin embargo, esto hubiera sido imposible hace 50 o 100 años porque no tenían la tecnología. Entonces, dependiendo de la época en la que nos vamos presentando, también entendemos las cosas de manera diferente y no nada más en el aspecto tecnológico. El hecho de que la ciencia vaya avanzando constantemente también va cambiando el límite de conocimiento que tenemos. Las cosas que hace muchos años no entendíamos, ahora ya tenemos una capacidad para poderlas comprender o incluso se vuelven partes tan básicas y tan importantes en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, los smartphones. Hoy en día estamos muy acostumbrados a tener todos un smartphone, o por lo menos la mayoría, y que sea algo natural. Sin embargo, incluso para nuestros abuelos puede ser algo que les provoque un choque cultural porque no entienden o no comprenden del todo cómo es que funcionan. Y por lo tanto, muchas veces a las personas que ya son mayores les cuesta un poco más de trabajo entender cómo es que funciona la tecnología. Esto no quiere decir que ellos estén mal o que no tengan esa capacidad de aprender. Simple y sencillamente quiere decir que su cosmovisión estaba en otra época y tienen otro tipo de conocimientos, otro tipo de habilidades que tal vez nosotros no manejemos tanto, porque su época fue diferente de la de nosotros. Por último, el factor de la cosmovisión como sistema se refiere a el uso o la implementación dentro de nuestro sistema de creencias de doctrinas filosóficas, religiosas o incluso políticas. Cada uno de estos apartados, tanto las doctrinas filosóficas como las religiones, como las creencias políticas, cada una de ellas van marcando una cierta pauta de ideología de cómo debemos de manejar nuestra vida. Si nos casamos con una escuela filosófica, pues entonces esa escuela filosófica va a tener sus propias normas de comportamiento y va a tener también su propia ideología. Por lo tanto, si estamos de acuerdo con esa ideología, pues entonces nos estamos limitando a las demás o por lo menos a las que sean contrarias. Lo mismo que pasa con la religión. Si decidimos seguir una religión, entonces estamos limitándonos a que vamos a seguir el comportamiento de esa religión y que vamos a estar ejerciendo las normas que esa religión nos ponga. Esto no quiere decir que sea malo, simple y sencillamente estamos tomando decisiones de cómo vamos a formar nuestra propia cosmovisión y no quiere decir que esté mal, simple y sencillamente es algo diferente a lo que tienen otras personas. El mismo caso pasa con los partidos políticos o con las creencias políticas. Dependiendo de cómo vayamos analizando
incluso candidatos cuando son las votaciones o como veamos a los partidos políticos dependiendo de nuestro país o de nuestra región, pues vamos comprendiendo las ideologías políticas de maneras diferentes. Ustedes en este año ya están próximos a cumplir la mayoría de edad o incluso ya puede ser que ya la hayan cumplido. Por lo tanto, para las personas que ya la hayan cumplido, pues van a tener su primera votación en junio, julio, si no me equivoco, y van a vivir por primera vez lo que es ser parte del sistema político en México. Y por lo tanto también se espera de ustedes que vayan escogiendo este sistema de creencias políticas. Pueden escoger la que ustedes quieren, simple y sencillamente pues es ir decidiendo con qué cosas son más afines o qué ideologías o qué personas tienen más concordancia con sus propias ideas. De esta manera es como vamos formando este tipo de cosmovisión, uniéndonos a las cosas o a las doctrinas que son afines a nuestros intereses o a nuestras creencias. Ahora, estos factores de la cosmovisión lo que hacen es formarnos un sistema de creencias, pero dentro de la filosofía se estudian diferentes tipos de cosmovisiones, es decir, las dividimos en algunos tipos que están más enfocadas a cómo vamos a comprender la existencia. Van a ser cuatro tipos principales, que son el materialismo, el idealismo, el dualismo y el naturalismo. Para empezar, comencemos con el materialismo. Este tipo de ideología normalmente los tienen las personas que tienen una formación científica o apegada hacia el conocimiento científico o matemático. Las personas que suelen tener este tipo de ideología tienen esa formación porque contemplan al mundo como si fuera una especie de construcción o de experimento científico, un, un lugar en el que todas las cosas tienen una explicación y que por lo tanto lo que hay que hacer es encontrar esas explicaciones y saber cómo es que se fue construyendo entonces el mundo. Entonces, el materialismo se basa en general en que toda la creación o toda la existencia se va formando a partir de otros elementos y que por lo tanto todo lo que existe es material y que ese material entonces se puede estudiar. La explicación más básica que tienen los materialistas de cómo es que se creó el universo o cómo es que se creó todo, pues es la teoría del Big Bang. Dentro de esta teoría del materialismo, entonces podemos encontrar a la mayoría de los científicos reconocidos porque suelen tener este tipo de visiones en las que afirman que todo lo que sea visible o todo lo que exista, pues está compuesto de algo más y por lo tanto se les llama materialistas o materialismo a este tipo de cosmovisiones porque creen en la materia, que toda la materia entonces se va cambiando, se va transformando y que es lo que forma al todo. Sin embargo, esta teoría materialista que pudiera ser la que nos parezca como más cuerda, más apropiada, tiene algunos contras. Primero, el hecho de que siempre haya algún elemento de creación quita la posibilidad de invención, la posibilidad de que exista la creatividad. Es decir, de acuerdo al materialismo, todas las cosas tienen que estar creadas de algo más. Por lo tanto, algo que sea completamente novedoso no podría existir, porque esa cosa completamente novedosa tiene que estar a fuerzas formada de otras cosas. Si regresamos un poco en las clases y se acuerdan de este meme que veíamos de lo de el color nuevo que no podíamos inventar, es el mismo caso. De acuerdo a los materialistas, no podemos inventarnos nada nuevo porque todas las cosas nuevas se crean a partir de cosas que ya existían. Entonces, para los materialistas técnicamente no podemos tener como tal creatividad, sino que lo que hacemos es ir modificando las cosas preexistentes.
y además tenemos una limitación por la materialidad, es decir, las cosas que no podamos conformar por los elementos existentes en este momento, de acuerdo al materialismo, no los vamos a poder crear nunca, porque si no hay manera de combinar las cosas que ya tenemos, entonces esa cosa no va a existir. Por lo tanto, pues tenemos aquí un par de límites en el conocimiento de acuerdo al materialismo. Siguiente tipo de cosmovisión, el idealismo. Esto del idealismo, técnicamente o de acuerdo a algunas teorías, proviene de las religiones orientales como son el hinduismo, el budaísmo y el taoísmo. Y su herramienta principal la ven como en la meditación trascendental. Sin embargo, nos podemos ir un poquito más atrás e incluso podríamos decir que esto del idealismo viene desde Platón. Les explico. Para la teoría idealista, la cosmovisión es que la existencia proviene de la conciencia universal. Es decir, los idealistas creen o consideran que lo único que existe y que es perpetuo y que siempre va a existir es un tipo de conciencia que pertenece a todo y que todos tenemos conciencia. Entonces creen en una especie de inteligencia del cosmos. Platón nos decía que siempre iba a haber dos mundos, uno de las ideas y otro de las apariencias, pero él creía que en realidad el que importaba era el mundo de las ideas, porque a partir del mundo de las ideas era como realmente podíamos comprender lo que existe. El mundo de las apariencias, que sería más o menos similar a lo que veíamos con el conocimiento empírico, en el que nos explican o nos estaríamos enfrentando a las experiencias que tenemos en el mundo físico. Realmente no importaba tanto de acuerdo a Platón porque ese mundo de las apariencias podía ser fácilmente engañado, como lo vimos con el experimento de vendarnos los ojos. Entonces, para esta teoría del idealismo lo que importa es esa conciencia, esa inteligencia que tendría el todo y que por lo tanto, como esa inteligencia la tiene todo, todo lo que vive, todo lo que existe, entonces hay una especie de unión en la que todas las cosas están funcionando unas con las otras y así es como surge más o menos esta teoría de que existe el destino, porque ya todo está prediseñado y todo va unido una cosa con la otra, entonces todo está funcionando de una manera como de engrane en la que cada cosa se va uniendo con la otra y cada cosa tiene una relación con todas las demás. El idealismo lo que sí tiene es que sí reconoce la conciencia humana, es decir, sí se reconoce dentro de este tipo de cosmovisiones que nosotros podemos tener esa facultad de creatividad, pero de cierta manera. No quiere decir que nosotros estemos completamente libres y que, que tengamos esa creatividad completamente aparte, porque recuerden que quedamos que tenemos un todo y que todo está unido. Entonces, de cierta manera, sí reconoce que tenemos creatividad, pero también que esa creatividad se nos fue dada o que la tenemos gracias a que somos parte de ese todo. Entonces, tenemos también dentro del idealismo algunos contras. Primero, como todo está unido y todo forma parte del todo, entonces vamos a perder ese sentido de la individualidad, que es prácticamente lo que les decía de la creatividad. Como se nos está reconociendo la creatividad, pero dentro de parte de un sistema, entonces lo que tiene creatividad es el sistema, no la persona en sí. Y por lo tanto también vamos a perder el sentido de la historia porque lo que va a importar es el todo y no realmente las partes que lo componen. Por lo tanto, pues no tendría ningún caso, de acuerdo a esta teoría o a este tipo de cosmovisión, explicar cómo vamos evolucionando un ser humano o cómo va evolucionando incluso una especie, porque lo que importaría sería entonces el conjunto,
no los pequeños individuos ni sus historias. Nuestro siguiente tipo de cosmovisión es el dualismo. Si se fijan en las cosmovisiones anteriores, que es la materialista y la idealista, son como una especie de lucha entre el corazón y la mente. Los idealistas lo que nos decían era que lo que existe prácticamente es como una especie de alma, que es eterna y que pertenece al todo. En cambio, los materialistas nos dicen que lo que existe es únicamente lo que se puede presenciar, lo que se puede tocar, lo que tiene materia. Entonces, en el dualismo, lo que estamos tratando de hacer es unir estas dos teorías, el materialismo y el idealismo, y se basa en el fundamento de que la existencia no es solamente una parte de estas dos cosas de la materia o las ideas, sino que es una unión entre ambas cosas. Por lo tanto, nos dice que son dos formas diferentes de presenciar un mismo fenómeno, pero que existen conjuntamente y que entonces se tienden a apoyar una con la otra de tal manera que haya una relación entre las ideas y la materia, y entonces la manera en la que conocemos el mundo va a ser a través de tener las experiencias, pero también tener el razonamiento para poder comprender qué es lo que está pasando en el mundo. Porque, de acuerdo con las cosmovisiones dualistas, no podemos solamente tener la experiencia porque entonces no tendríamos la parte de la comprensión y no generaríamos conocimiento y por lo tanto tampoco llegaría a ser parte de nuestro sistema de creencias. Y tampoco podemos tener nada más la pura idea porque entonces no vamos a estar realmente viviendo y no tendríamos em, la parte fáctica de los hechos. Entonces, el problema del dualismo es que al tratar de homologar o de unir estas dos grandes partes que son las ideas y la materia, hay diferentes choques, pero el más grande es con la creatividad y con la innovación, porque aquí vamos a empezar con las dudas de y entonces dónde surge la creatividad y dónde surge esta idea de innovar y de crear cosas nuevas, porque si le creemos entonces a que realmente existe esto de que nada más la materia es lo que da forma a nuestro mundo, entonces no podríamos permitir esos postulados que también tiene el idealismo, en el que nos dicen que vamos a tener una presencia de conciencia universal. Última, la cosmovisión naturalista. Este tipo de cosmovisiones perciben el mundo como algo vivo y en movimiento. Se basan en este ciclo de la vida que normalmente vemos en nuestras clases de ciencias naturales en primaria o en secundaria, donde nos explican que los animales chiquitos son comidos por animales más grandes, esos animales más grandes eventualmente se mueren y sirven de alimento a microbios o microorganismos o bichos y que entonces esos bichos eventualmente dejan abono para las plantas, que son las que se comen los animales chiquitos. Y de esa manera vamos haciendo como una especie de ciclo en el que cada cosa tiene un lugar y cada cosa forma parte de la que sigue o de la que continúa con esta cadena. Entonces, este tipo de explicaciones naturalistas se basan en que toda la Tierra es un conjunto y que por lo tanto todas las cosas que existen tienen vida y tienen un alma, porque son parte de ese todo y entonces eso los hace que tengan una importancia. Este tipo de cosmovisiones se basan en las antiguas religiones telúricas, que se refiere a este tipo de religiones en las que creían que la naturaleza era lo más importante y que reconocían entonces como dioses a diferentes elementos de la naturaleza, como lo es las mitologías. Dentro de este tipo de cosmovisiones existe una cierta ideología o cierta
cierto impulso ecologista de tratar de conservar los recursos naturales de la mejor manera posible y proteger entonces a la naturaleza, porque se trata de una totalidad que tiene vida y que entonces este ciclo pues necesita irse respetando. Por lo tanto, pues tratan de conservar que ese ciclo sea completo y que no se pierdan especies o que no haya algún deterioro hacia la naturaleza. Su mayor argumento es la evolución. Se basan en que este cambio, esta evolución que están teniendo las especies constantemente a través del proceso de adaptación, es una clara muestra de que el ciclo y que este movimiento de la vida es perpetuo y que es perfecto y que es lo que va a dar lugar a la existencia. Entonces, ellos creen que lo único que hay que hacer es buscar la manera de explicar cómo es que se va dando esta evolución. Los contras de esta teoría naturalista es que, como solamente reconocen que la naturaleza es lo que crea el todo, entonces están dejando algo muy importante que es la creación humana, porque ahí ya no sería, o bueno, las creaciones humanas no serían fruto de algo o de un hecho natural, sino que serían fruto de una voluntad que alteró un hecho natural. Por lo tanto, técnicamente, de acuerdo a este tipo de cosmovisiones, la voluntad humana está mal o no debería de existir, porque se debería de respetar únicamente este ciclo natural. Entonces, estas cuatro últimas fueron los diferentes tipos de cosmovisiones, que son la materialista, idealista, dualista y naturalista. Estos cuatro tipos de cosmovisiones les van a servir para poder hacer su actividad. Es algo muy sencillo. Lo que tienen que hacer es un mapa conceptual en el que expliquen de manera muy breve, con conceptos clave, qué son cada una de estas cuatro teorías. Traten de resumirlo lo más que puedan y poner únicamente palabras clave. No se les olvide, los mapas conceptuales son como este. Tenemos que partir primero de un título que englobe a todo lo demás. Podrían ponerle como título Cosmovisiones. Y luego empezar a utilizar los conectores para poder explicar las partes que siguen. Que no se les olviden en sus mapas conceptuales, la parte de los conectores es una parte que se va a evaluar. Y después entonces, a partir de una jerarquía, ir explicando los conceptos principales que corresponden a ese tema. Esa actividad la van a tener publicada en Classroom y ahí vienen más detalladas las instrucciones. Si tienen alguna duda, en Classroom también tienen mi correo y tienen mi número de WhatsApp para contactarme. Em, Espero poder verlos mañana y muchas gracias por tenerme paciencia. Una disculpa de nuevo por no poder estar con ustedes. Los veo mañana en clase. Hasta luego.